Hola, mi nombre es Sonia Ufo, yo soy doctora en Ciencias con mención en Astronomía y actualmente me desempeño como subgerente de divulgación y diversidad para Associated Universities y el Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos. Este es mi story time, donde te cuento cómo me di cuenta que me afectaba el síndrome del impostor. Yo descubrí que tenía el síndrome del impostor escuchando una frase de mi mamá que decía: lo perfecto es enemigo de lo terminado. Y me puse a pensar que muchas personas me decían que era muy perfeccionista, pero desde mi punto de vista, perfeccionista era aquella persona a la que le salía todo súper bien, y esa no era yo. Pero ese es un error de concepto, porque la verdad perfeccionista es aquel que siempre quiere tratar que le salga todo perfecto. Y en cierto sentido esa era yo. Además, otro elemento que se sumó es darme cuenta que yo tenía una sensación de falta de control sobre la posibilidad de evitar hacer cualquier error. ¿Por qué? Porque para mí los errores eran horribles, catastróficos y siempre iban a ser cosas espantosas que no se podían arreglar. Si uno suma esas dos cosas, termino dándome cuenta que me estaba afectando el síndrome del impostor. Mi nombre es María Angélica Yáñez, soy psicóloga clínica, llevo más de 25 años en la práctica de atención con pacientes. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que no es un trastorno mental ni una enfermedad mental, no está de hecho clasificado en el Manual Diagnóstico y Estadístico, que es el DSM, por el cual se rigen los psiquiatras y los psicólogos para hacer diagnóstico, y se caracteriza por un conjunto de síntomas. Y estos síntomas tienen que ver con que la persona, por ejemplo, le cuesta muchísimo apropiarse de sus logros, a pesar de que hay evidencia clara de que ha sido bien evaluada, ya sea en el colegio, la universidad o en los estudios de postítulo o en el trabajo, pero no logra como incorporar estos logros en su registro. Y además está siempre muy preocupada de poder ser descubierta porque se consideran un fraude, como si hubieran logrado esto de manera fortuita. Y en este mismo sentido atribuyen estos logros a factores externos, como la suerte, como que le caían bien al entrevistador o al profesor, o las preguntas eran más fáciles, o habían otros postulantes que eran de menor calidad, cualquiera de las cosas que pudiera ser pero externos a él. Este síndrome, de hecho, este término fue acuñado por dos investigadoras psicólogas, que es Pauline Clance y Susan Ames, en el año 78. Y ellas eran psicólogas que trabajaban atendiendo pacientes, mujeres que venían de distintos ámbitos profesionales y también alumnas de la universidad y que estaban en su carrera de pregrado o posgrado. Entonces ellas empezaron a dar cuenta que en general estas mujeres les costaba mucho hacerse cargo de su logro, de sus evaluaciones y de sus notas, y generalmente sentían que no eran inteligentes y que eran un fraude. Entonces, a partir de estos pacientes que ellas atendieron, decidieron hacer una investigación y investigar cuáles eran las razones, cómo se motivaba, de dónde salía estas características en estas mujeres. El síndrome del impostor se da tanto en hombres como en mujeres. De hecho, el 70% de los profesionales señalan que alguna vez han experimentado el síndrome del impostor. Es muy frecuente también cuando uno inicia su carrera laboral sentirse con cierta ansiedad frente a los desafíos porque uno sale preparado pero no tan preparado para enfrentar esos desafíos. Como otro dato estadístico, el 58% de los profesionales que trabajan en el área de la tecnología también señalan haber experimentado el síndrome del impostor. Elemento importante a señalar que las mujeres y los hombres atribuimos nuestros logros y nuestros fracasos a causas diferentes. Y probablemente ahí se da esta tendencia que las mujeres podamos como clasificar más en este síntoma o en este síndrome. Entonces, las mujeres tendemos a atribuir nuestros logros a causas externas, por ejemplo, la suerte, como decíamos anteriormente, y nuestros fracasos a que no tenemos habilidades. ¿Por qué? Porque tenemos un estereotipo incorporado de nosotras mismas y de las otras mujeres como que somos menos inteligentes y menos hábiles. Al contrario, los hombres
atribuyen sus logros a sus habilidades personales. Ellos son como, se sienten capaces, como hábiles, inteligentes, y atribuyen los fracasos a factores externos, como que este típico chiste así como la cancha estaba mojada, el árbitro es saquero, entonces no porque los jugadores jugaron mal, lo mismo se da como en el ámbito como intelectual. Si yo me pongo a pensar hacia atrás, hay logros objetivos en mi carrera. Desde ingresar cómodamente a la universidad, lograr sacar la carrera bien, tener la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y que me fuera bien, quedar seleccionada en un trabajo tan fantástico como el que tengo ahora en AUI y en RAO. No puedo entender por qué todavía las cosas no me hacen clic.